Antes de que empiece la historia, por favor escriban en los comentarios de qué región nos están viendo. No olviden darle a me gusta y suscribirse para que este canal crezca y presente historias más interesantes. Esa noche, la lluvia caía con mucha fuerza, como si el cielo también se riera de lo rota y miserable que era mi vida. Los relámpagos caían con un sonido ensordecedor. Pero el estruendo en mi pecho era mucho más fuerte. Caminé tambaleándome bajo la lluvia, dejando que mi costosa ropa de trabajo se empapara. En mi mano derecha arrastraba una pequeña maleta con ruedas que contenía algunas prendas. Era todo lo que me quedaba. Lo único que me permitieron llevarme de la lujosa casa que durante 5 años había llamado mi palacio matrimonial. Las lágrimas seguían rodando por mis mejillas, mezclándose con la fría lluvia, empañando mi mirada ya vacía. Todo sucedió tan rápido como si estuviera atrapada en una pesadilla sin fin. Solo unas horas antes, todavía estaba sentada en la silla de directora de mi propia empresa. Yo, Clara, era una empresaria exitosa, independiente, y siempre el orgullo de todos los que me rodeaban. Sin embargo, una llamada telefónica del banco esa tarde destruyó toda la realidad que había construido con tanto esfuerzo. El banco me informó que todos los fondos de los inversores y el dinero en efectivo de la empresa habían sido retirados por completo. Vacío. No quedaba ni un solo euro. Mi mundo se derrumbó cuando me di cuenta de que mi socio comercial de confianza, Juan, a quien consideraba como un hermano, se había fugado con todo el dinero de la empresa. Había falsificado mi firma en varios documentos importantes y había desaparecido sin dejar rastro. Su teléfono estaba inactivo, su apartamento vacío y me había dejado una deuda de miles de millones de euros a nombre de mi empresa. Pero lo que más me oprimía el pecho hasta el punto de sentir que no podía respirar era la realidad de que, hacía unos meses, había puesto en garantía todos mis bienes personales. Hipotequé mi casa, mi coche y todos mis ahorros personales en el banco para salvar el flujo de caja de la empresa que en ese momento estaba inestable. Lo hice porque confiaba en que mi empresa se recuperaría. Ahora, con la pérdida de esos fondos, el banco lo confiscaría todo. Todo perdido, sin nada. En estado de pánico, temblorosa y destrozada, conduje de inmediato a casa. Durante todo el trayecto, no dejaba de llorar mientras agarraba el volante. Mis pensamientos se centraban en una persona, mi marido, Ricardo. Necesitaba desesperadamente a Ricardo en ese momento. Necesitaba su abrazo, necesitaba sus palabras de consuelo, necesitaba que me dijera que superaríamos esta tormenta juntos. ¿No es esa la esencia de un matrimonio? ¿Enfrentar lo bueno y lo malo juntos? Aparqué el coche de cualquier manera en el jardín de nuestra lujosa casa, corrí bajo la lluvia que comenzaba a caer y empujé la puerta principal jadeando. Ricardo estaba sentado en la sala de estar, bebiendo café tranquilamente mientras leía algo en su tableta. Me miró mientras yo entraba con el rostro pálido y el cabello desordenado. Corrí directamente y me arrodillé a sus pies, llorando desconsoladamente. Con voz entrecortada, le conté toda la calamidad que acababa de golpearme. Le hablé de la traición de Juan, de los miles de millones perdidos y de que el banco confiscaría todos nuestros bienes personales mañana por la mañana. Le tomé la mano con fuerza, buscando consuelo. Sin embargo, la reacción de Ricardo fue completamente inesperada. No hubo un abrazo cálido, ni una expresión de sorpresa o simpatía. Retiró su mano de la mía bruscamente, como si mi toque fuera algo repugnante. Se levantó del sofá, mirándome de arriba abajo con una mirada extremadamente fría y extraña. Esa mirada me atravesó el corazón, más dolorosa que la noticia de mi bancarrota. ¿Y qué tiene que ver conmigo?, dijo con un tono monótono que me heló la sangre. Levanté la vista para mirar el rostro del hombre que durante 5 años había dormido a mi lado. No podía creer lo que acababa de escuchar. ¿Qué quieres decir? Lo perderemos todo. Esta casa, nuestros ahorros, todo será confiscado por el banco mañana por la mañana. Necesito tu ayuda. Necesito tu apoyo. Ricardo sonrió con cinismo. Una sonrisa que nunca antes había visto durante nuestro tiempo juntos. Caminó hacia el cajón de su escritorio, sacó un grueso sobre marrón y lo arrojó sobre la mesa justo delante de mí. El sobre aterrizó con un fuerte ruido, sobresaltándome. «Abre y lee», ordenó con voz alta. Con manos que aún temblaban violentamente, abrí el sobre. Dentro había varios documentos legales. Mis ojos se abrieron de par en par al leer el título del documento. Acuerdo de separación de bienes y demanda de divorcio. La fecha en el documento de separación de bienes era de varias semanas atrás. Traté de recordar. Sí, hace unas semanas, cuando estaba muy estresada lidiando con problemas de impuestos de la empresa y apenas había dormido durante 3 días, Ricardo me entregó una pila de documentos para que los firmara.
Dijo que eran solo documentos rutinarios para asuntos administrativos de nuestro seguro médico. Como estaba demasiado cansada y confiaba plenamente en él, los firmé sin leer el contenido en detalle. Resultó que en ese momento él ya sabía que mi negocio estaba al borde del abismo. En lugar de ayudarme, había tramado un plan astuto para asegurar su propio futuro. A través del documento que firmé cuando estaba bajo un estrés extremo, todos los activos valiosos restantes que no estaban vinculados al banco, incluida la mayor parte de nuestros ahorros en efectivo e inversiones, habían sido transferidos legalmente a su nombre. Y ahora, sobre la mesa, había una demanda de divorcio que él ya había preparado. ¿Crees que me hundiría contigo?, dijo Ricardo con un tono burlón. Me casé contigo porque eras una mujer exitosa que podía garantizar mi estilo de vida. Eras inteligente, rica y tenías un futuro brillante. Pero viéndote ahora, no eres más que un montón de deudas andantes. No estoy dispuesto a pasar mi vida con una persona pobre y que trae mala suerte como tú. Esas palabras me golpearon como mazos de hierro. Mi corazón se hizo añicos. Este hombre, el que siempre me susurraba palabras de amor cada noche, no era más que un chupasangre que solo se aferró a mí cuando estaba en la cima de la prosperidad. ¿Tú planeaste todo esto? Mi voz temblaba conteniendo la ira y la tristeza que me desbordaban. Mientras yo luchaba a muerte para salvar nuestra empresa, tú estabas ocupado salvándote a ti mismo y engañándome. Eso se llama inteligencia, respondió tranquilamente, mientras cruzaba los brazos. Ahora empaca tus cosas. Ya le he dicho a la empleada que meta algo de tu ropa en una pequeña maleta cerca de la puerta. Deja las llaves del coche, porque legalmente ese coche ahora es mío. ¿Y deja también las joyas que llevas puestas? Todo eso se compró con dinero que ahora es mío. Me puse de pie lentamente. Me sentía muy mareada. La habitación parecía dar vueltas a mi alrededor. Quería gritar, quería arañarle la cara. Pero mis fuerzas se habían agotado. Esta bancarrota me había despojado de mis bienes. Pero la traición de mi marido me había despojado de mi alma. Con manos temblorosas, me quité el anillo de bodas de mi dedo anular y se lo arrojé a la cara. El anillo le golpeó la mejilla y cayó al suelo con un tintineo. Tómalo todo, dije con voz ronca que apenas se oía. No necesito la compasión de un traidor como tú. Ricardo solo resopló con desprecio. Caminó hacia la puerta principal, la abrió de par en par y señaló hacia el exterior oscuro y azotado por la fuerte lluvia. Fuera de mi casa ahora mismo, me echó sin la menor pizca de piedad en sus ojos. Sin volver a mirar, tomé mi pequeña maleta que ya estaba preparada cerca de la puerta. Salí de esa casa. Justo cuando mis pies pisaron la terraza, la puerta principal se cerró con un portazo muy fuerte desde dentro, dejándome sola bajo la tormenta de la noche. El sonido del portazo marcó el fin de mi vida perfecta. Ahora estaba sola, destrozada, pobre y sin rumbo. Me abracé para protegerme del frío que calaba los huesos, caminando lentamente para salir del portón de la casa. Sin saber dónde ocultar mi llanto esa noche, mis pasos se sentían muy pesados, al igual que la maleta con ruedas que seguía moviéndose contra el asfalto mojado. La calle estaba muy solitaria y oscura, solo iluminada por unas pocas farolas que parpadeaban tenuemente. La lluvia no mostraba signos de cesar. Seguía golpeando mi cuerpo sin piedad. Mi ropa de trabajo se me pegaba a la piel, haciéndome temblar violentamente. Pero el frío en mi cuerpo no era comparable con el frío helado en mi corazón. Mi mente estaba un caos, buscando a dónde ir esa noche. No tenía mucho dinero en efectivo. Mi cartera solo contenía unos pocos billetes de cambio del almuerzo de hoy. Mis tarjetas de crédito y débito seguramente estaban bloqueadas por el banco. En mi desesperación, mis pensamientos se dirigieron a un lugar, la casa de mi infancia, la casa heredada de mi difunto padre, que ahora estaba ocupada por mi madrastra Carmen. Mi padre falleció hace 3 años, y desde entonces nuestra relación no era muy cercana. Carmen era una mujer que daba mucha importancia al estatus social y a la apariencia. Siempre se rodeaba de artículos de marca y de amigas de la alta sociedad. Aunque nuestra relación era fría, esperaba que en una crisis de vida o muerte como esta, aún tuviera un poco de humanidad para acogerme 1 o 2 noches hasta que pudiera pensar con claridad. Usé el dinero restante en mi cartera para pagar un taxi que casualmente pasaba. El taxi me llevó al exclusivo barrio residencial donde se encontraba la casa de mi infancia. Cuando bajé del taxi, la lluvia seguía cayendo a cántaros. Pude ver la gran casa brillantemente iluminada. Desde el exterior de la valla se escuchaba débilmente el sonido de música y la risa estridente de mujeres. Parecía que Carmen estaba organizando una reunión social con sus amigas. Tragué saliva, que me sabía amarga. Mi apariencia actual estaba muy lejos de ser apropiada. Mi cabello estaba pegajoso, mi maquillaje corrido y desordenado, y mi ropa mojada y sucia por las salpicaduras del agua de la calle.
Sin embargo, no tenía otra opción. Me armé de valor para abrir la pequeña verja y caminar hacia la puerta principal. Mis manos temblaban al presionar el timbre. Las risas de dentro cesaron de inmediato. Poco después, la puerta de madera tallada se abrió. Carmen estaba allí, luciendo un elegante vestido de noche con joyas de diamantes brillantes en su cuello. La amable sonrisa que inicialmente adornaba su rostro se desvaneció instantáneamente, transformándose en una mirada de asombro y asco, mientras sus ojos escudriñaban mi apariencia de pies a cabeza. «Dios mío, ¿qué es esto?», exclamó en tono alto, asegurándose de que sus amigas, dentro de la habitación, pudieran escuchar. Varias cabezas de mujeres con maquillaje espeso comenzaron a asomarse por detrás de su hombro. «Madre», mi voz temblaba conteniendo el frío y los sollozos. «Ayúdame, madre. Mi empresa está en bancarrota. Mi marido me ha divorciado y me ha echado de casa esta misma noche. No tengo dinero ni dónde vivir. Puedo quedarme aquí un poco, solo unos días, hasta que encuentre un trabajo». Los ojos de Carmen se abrieron de par en par. No por simpatía, sino por ira y vergüenza. Su rostro se puso rojo. Se adelantó un poco y cerró la puerta a medias para que sus amigas no escucharan con demasiada claridad. Aunque estoy segura de que todas estaban aguzando el oído. «¿Bancarrota? ¿Divorciada?», susurró con un siseo agudo. «¿Y luego vienes aquí con esa apariencia de mendiga para avergonzarme delante de mis amigas? ¿Qué dirán después de ver a mi hijastra convertida en una vagabunda? Madre, por favor. Esta es la casa de mi padre. Solo pido una pequeña habitación en la parte de atrás. Prometo no molestar a mi madre», supliqué, casi de rodillas delante de ella. Carmen se rió con cinismo, una risa que sonó muy cruel en mis oídos. «Oh, ¿así que vienes aquí para reclamar esta casa? ¿Crees que después de caer en la pobreza puedes arrebatarme esta casa heredada de mi marido? Escucha, mujer que trae mala suerte. Tu padre ya murió y esta casa es completamente mía. Llevas mucho tiempo viviendo bien y siendo arrogante. Nunca me visitaste cuando eras rica. Ahora que has caído en la pobreza, vienes a buscar a tu madrastra. No tengo intención de quedarme con la casa, madre. Solo necesito un lugar donde refugiarme». Mis lágrimas volvieron a brotar. «No hay refugio para un parásito como tú en esta casa», y me gritó con dureza. «Vete de aquí ahora mismo antes de que llame a la seguridad del complejo para que te arrastren fuera. Solo traerás mala suerte y deshonra a esta familia». Sin esperar mi respuesta, Carmen se retiró al interior de la casa y cerró la puerta de madera con un golpe muy fuerte. El sonido del portazo resonó en mis oídos, como si me cerrara herméticamente todas las salidas. Me quedé inmóvil en la terraza de mi propia casa de la infancia, rechazada con la mayor humillación por la mujer que mi padre una vez desposó. Con las últimas fuerzas que me quedaban, arrastré mi maleta lejos de esa casa. Mis piernas se sentían entumecidas. Mi estómago empezó a doler porque no había comido desde el mediodía, además del estrés que me golpeaba una y otra vez. Caminé por la acera, sin saber a dónde más ir. De repente, la imagen de mi suegra, Pilar, apareció en mi mente, la madre de Ricardo. Aunque Ricardo era cruel, tal vez su madre, una mujer mayor que siempre decía ser muy religiosa, tendría un poco de conciencia para ver a su nuera sufrir en la calle. Sabía que era una muy mala idea. Recordando que Pilar nunca me había querido, pero la desesperación me hizo perder la cabeza. La casa de ella no estaba muy lejos de esta zona. Forcé mis piernas a seguir caminando, aunque sentía que mis huesos estaban rotos. Después de caminar tambaleándome durante casi una hora, llegué frente a la alta valla de hierro de la casa de Pilar. Su casa era muy grande y majestuosa. Toqué el intercomunicador varias veces hasta que finalmente salió su empleada con un paraguas y abrió la pequeña puerta. Entré y me dirigí a la terraza delantera, donde Pilar estaba sentada cómodamente en una silla de ratán bebiendo té caliente, disfrutando del aire nocturno desde detrás de la terraza techada. Al verme llegar, mojada y sucia, Pilar dejó la taza de té bruscamente. Su rostro mostraba una clara expresión de disgusto. «¿Para qué vienes aquí, a estas horas de la noche, con esa apariencia de mendiga?», preguntó fríamente, antes incluso de que pudiera saludar. «Suegra», la llamé suavemente, intentando alcanzar su mano, pero ella la retiró rápidamente. «Su hijo, mi marido, acaba de echarme. Mi empresa está en bancarrota y me ha pedido el divorcio esta misma noche. Yo ruego, suegra, permítame dormir aquí solo esta noche. Me duele mucho el cuerpo y tengo frío». Pilar resopló con desprecio. Se levantó y me miró con una mirada condescendiente. «Mi hijo ya me llamó. Me ha contado todo, que ahora eres una vagabunda con muchas deudas. La decisión de mi hijo de divorciarse de ti es la más acertada. Desde el principio supe que eras una mujer que trae mala suerte. Te las dabas de empresaria, pero al final solo causas problemas a tu marido. Pero, suegra, soy su esposa. Llevamos 5 años juntos. ¿Cómo puede echarme cuando estoy en mi peor momento?», supliqué,
buscando la comprensión de otra mujer. Una buena esposa es la que sabe cuidar la fortuna de su marido, no destruirla, exclamó enojada. Ya no vales nada en esta familia. No esperes entrar en mi casa y ensuciar mi suelo con tus pies sucios. No eres mi nuera a partir de este instante. Bajé la cabeza, llorando en silencio. Mi corazón ya estaba demasiado roto para siquiera defenderme. Este mundo, al parecer, estaba lleno de personas que solo amaban el dinero y el estatus social. Pilar de repente abrió su pequeño bolso, sacó un billete de 50 euros, estrujó un poco el dinero y luego lo arrojó al suelo de la terraza, justo al lado de la punta de mi zapato mojado. «Toma ese dinero», dijo, con tono despectivo. «Úsalo para tomar un transporte público y busca un puente solitario para dormir esta noche. No vuelvas a aparecer con tu cara de mala suerte delante de nosotros. Asistente, cierra la puerta y bloquea la verja». Pilar se dio la vuelta y entró en la casa, cerrando la puerta de golpe. Una vez más, me encontré ante una puerta cerrada. Bajé la mirada para ver el billete de 50 euros tirado en el suelo mojado. Mi dignidad había sido pisoteada hasta el polvo. Con manos temblorosas recogí el dinero. No porque no tuviera dignidad, sino porque me di cuenta de que esos 50 euros podrían ser lo único que me salvaría la vida esta noche. Me di la vuelta y salí del jardín de esa lujosa casa. Seguí caminando sin rumbo, bajo la lluvia que comenzaba a amainar. Las calles de la ciudad parecían tan crueles. Apreté fuerte el billete de 50 euros contra mi pecho. ¿Quién más me quedaba en este mundo? ¿Quién querría a una mujer en bancarrota, abandonada por su marido y su propia familia? En la oscuridad de la noche, el recuerdo de alguien apareció de repente en mi cabeza. El único familiar de sangre que me quedaba, a quien había ignorado durante tanto tiempo porque estaba demasiado ocupada persiguiendo riquezas y un éxito ilusorio, mi abuelo, Antonio, el padre de mi difunta madre biológica. Un viejo albañil que vivía al final de un callejón estrecho. ¿Querría él aceptar a una nieta ingrata que solo lo buscaba ahora que estaba completamente destrozada? Caminé hacia la estación de transporte público, apostando mi última esperanza. Esa noche parecía que nunca terminaría. El viento húmedo de la noche soplaba, calando mi ropa de trabajo que ahora estaba medio seca y pegada a mi piel. Después de caminar bastante lejos del exclusivo barrio de mi suegra, encontré una gran avenida por la que aún pasaba el transporte público. Con manos que aún temblaban violentamente, detuve un autobús urbano que parecía vacío. El conductor me miró con desconfianza por el espejo retrovisor. Quizás por mi apariencia tan desaliñada, mis ojos hinchados por el llanto y la pequeña maleta que abrazaba fuertemente a mi pecho como si fuera lo único que me quedaba en la vida. Le entregué el billete de 50 euros que mi suegra me había arrojado. El conductor suspiró, me dio el cambio en billetes de euro arrugados y luego comenzó a conducir su vehículo por las solitarias calles de la ciudad. Me senté en un rincón del autobús que olía a humedad y a humo de cigarrillo. Mi cabeza se apoyó en la ventana empañada, mirando las luces de la calle que parpadeaban rápidamente. Mis pensamientos se remontaron al pasado. Recordé al anciano que era el destino de mi viaje esa noche. Mi abuelo Antonio, él era el padre de mi difunta madre biológica. Desde que empecé a construir mi negocio y me casé con Ricardo, loco por el dinero, apenas lo había visitado. Siempre ponía excusas de estar ocupada. Me excusaba con muchas reuniones, citas con clientes o viajes de vacaciones al extranjero con mi marido. Pero si fuera honesta conmigo misma, quizás me sentí un poco avergonzada de su vida tan sencilla. Él era solo un albañil que trabajaba cargando cemento y ladrillos, viviendo en un barrio muy pobre y densamente poblado. ¿Cómo podría una directora de empresa como yo, que siempre aparecía impecable en las revistas de negocios, visitar un callejón estrecho por el que ni siquiera podía pasar mi coche de lujo? Qué arrogante y estúpida era en ese momento. La culpa ahora me roía el pecho con mucha fuerza, superando el frío que calaba los huesos. El autobús se detuvo en la boca de un pequeño callejón oscuro y embarrado. Bajé lentamente, agradecí al conductor y luego comencé a tirar de mi maleta. Las ruedas de la maleta chirriaban ruidosamente al rozar el camino empedrado y lleno de baches. Este callejón era muy estrecho, solo iluminado por unas pocas bombillas pegadas a las terrazas de las casas de los vecinos. El aroma a tierra mojada, a alcantarillas estancadas y a humo de espirales antimosquitos se mezclaban en el aire. Tenía que caminar con mucho cuidado para no pisar los charcos de agua fangosa. Cada paso que daba se sentía muy pesado. ¿Seguiría mi abuelo viviendo aquí? ¿Querría abrir la puerta a una nieta ingrata que solo venía a traer problemas y un montón de deudas? Después de pasar por una hilera de casas adosadas, finalmente llegué al final del callejón. Allí se alzaba una pequeña y muy sencilla casa de alquiler.
El tejado era de zinc oxidado en algunas partes. La pared delantera era de tablones de madera cuya pintura se había desprendido hacía mucho tiempo. La pequeña terraza solo tenía un banco de madera desvencijado y varios pares de botas de goma sucias con restos de cemento seco. La luz de la terraza brillaba muy tenue. Este era el lugar, la casa de mi abuelo Antonio. Me quedé de pie frente a la puerta de madera frágil durante bastante tiempo. Mis manos se alzaron para llamar, pero dudé. Mi corazón latía muy rápido. Tenía mucho miedo de que me echara, como habían hecho Carmen y Pilar. Si él también me rechazaba, entonces realmente no me quedaría nadie en este mundo. Realmente terminaría durmiendo debajo de un puente, como dijo Pilar. De repente, oí el sonido de pasos arrastrados detrás de mí. Me giré rápidamente. Allí, caminando con dificultad bajo la tenue luz de las farolas, había un anciano con el cuerpo encorvado. Vestía una camisa de manga larga descolorida, pantalones de tela enrollados hasta las pantorrillas y un sombrero viejo y gastado. Al hombro llevaba una bolsa de tela de arroz reciclada que parecía contener algunas herramientas de trabajo. Su rostro estaba lleno de profundas arrugas, señal de lo dura que había sido la vida que había llevado, y su cabello era completamente blanco. Polvo blanco de cemento se veía pegado a su ropa y a la piel de sus brazos, curtidos por el sol. Era mi abuelo Antonio. Acababa de regresar del trabajo a altas horas de la noche. Los pasos de mi abuelo se detuvieron al ver a una mujer de pie frente a su puerta. Entrecerró sus ojos, ya algo nublados, tratando de reconocer a la visita que llegaba en medio de la fría noche. Cuando sus ojos finalmente reconocieron mi rostro, se quedó inmóvil. La bolsa de herramientas de su hombro se deslizó y cayó al suelo con un tintineo. Mi nieta, su voz era ronca y temblorosa, como si no pudiera creer lo que veía. Al escuchar su voz suave y llena de añoranza, mis defensas se derrumbaron por completo. Todo el dolor, todo el rechazo, toda la traición que había experimentado ese día explotaron sin más. Corrí hacia él, me dejé caer y abracé su cuerpo frágil con mucha fuerza. Lloré desconsoladamente, hundiendo mi rostro en su pecho que olía a sudor y a polvo de construcción. Ese aroma no era desagradable. De hecho, era el aroma que me proporcionaba la sensación de seguridad más real que nunca había sentido en los últimos 5 años. Abuelo, perdóname. Perdóname, abuelo, mi llanto se desbordó. Mi voz se entrecortó por los fuertes sollozos. Estoy en bancarrota. Mi marido me ha divorciado y me ha echado. Carmen me cerró la puerta. Pilar me echó. No tengo dinero. No tengo casa. Ya no tengo a nadie. Ayúdame, abuelo. Mi abuelo no hizo muchas preguntas. No preguntó dónde estaba mi coche de lujo. No preguntó por qué mi marido era tan cruel. Y no preguntó en absoluto por qué lo buscaba solo ahora que había caído en la pobreza. Su mano áspera, callosa por años de sostener ladrillos y mortero de cemento, acarició lentamente mi espalda temblorosa. Su abrazo se sentía tan cálido, como si estuviera abrazando a un niño pequeño que acababa de caer de la bicicleta, no a una mujer adulta cuya vida acababa de desmoronarse por completo. Ya, mi nieta querida, no necesitas llorar más. Ya estás en casa ahora, susurró con voz tranquilizadora. Entremos. El aire de esta noche es muy frío. Podrías enfermarte. Mi abuelo recogió su bolsa de herramientas con una mano, mientras su otra mano rodeaba mis hombros. Abrió la puerta de su casa de alquiler, que emitió un largo chirrido. Entramos. La habitación era muy pequeña, quizás solo del tamaño de un baño en mi antigua casa lujosa. Solo había una sala de estar que se unía al dormitorio, separada por un viejo armario de plástico. Las paredes estaban húmedas y podía ver varios cubos colocados en las esquinas de la habitación para recoger el agua de lluvia que goteaba del techo con goteras. No había televisor de pantalla plana, ni sofás cómodos, mucho menos aire acondicionado. Pero por alguna razón, esa habitación pequeña y humilde se sentía mucho más lujosa y cálida que el palacio de cristal donde vivía con mi marido. Mi abuelo me dijo que me sentara en un colchón de espuma delgado colocado directamente sobre el suelo, sobre una esterilla de plástico. Se apresuró a abrir su armario de plástico, sacó una fina manta marrón descolorida y me la puso sobre el cuerpo que todavía temblaba de frío. Espera un momento aquí. Tu ropa está mojada. El abuelo te preparará algo caliente para tu estómago, dijo con una suave sonrisa, como si mi llegada fuera una bendición, no una gran carga para él. Solo pude asentir débilmente, tirando de la delgada manta más cerca de mi cuerpo. Mis ojos seguían cada movimiento de mi abuelo mientras caminaba hacia la pequeña área de la cocina en la parte trasera. Encendió una vieja estufa de queroseno que desprendía un olor característico. Desde donde estaba sentada, podía verlo verter agua en una pequeña olla abollada. Luego, tomó un plato de arroz blanco, que parecía ser un resto de su almuerzo, y luego abrió un paquete de fideos instantáneos.
Cocinó los fideos instantáneos, los mezcló con el arroz restante y los dividió en 2 pequeños cuencos que estaban agrietados por los bordes. No había carne de res importada ni mariscos caros, solo un tazón de fideos instantáneos con caldo mezclados con arroz blanco frío. Mi abuelo trajo los 2 cuencos cerca del colchón, los puso en el suelo y se sentó con las piernas cruzadas frente a mí. Me ofreció el cuenco, que contenía un poco más de comida. El vapor caliente salía del cuenco, trayendo el sabroso aroma del condimento de los fideos instantáneos, que, por alguna razón, esa noche se sentía como la comida más deliciosa del mundo. Come mientras esté caliente, nieta. Un estómago vacío hará que la tristeza se sienta mucho más pesada, dijo suavemente. Tomé una cuchara y comencé a llevarme el caldo caliente a la boca. Cuando el líquido cálido fluyó por mi garganta y calentó mi estómago, mis lágrimas volvieron a caer. No por tristeza, sino por una inmensa emoción. Este anciano vivía en la pobreza, trabajaba arriesgando su vida en su vejez solo para poder comer a diario. Sin embargo, cuando yo llegué trayendo destrucción y con las manos vacías, él me dio todo lo que tenía esa noche sin dudarlo un instante. «Abuelo, ¿no estás enojado conmigo?», le pregunté entre bocados, sin atreverme a mirarlo directamente a los ojos. He olvidado al abuelo durante años. Estaba ocupada con mi propia riqueza. Pero cuando me quedé en bancarrota y fui abandonada por todos, vine a causarle problemas al abuelo aquí. Mi abuelo dejó de masticar su comida. Dejó la cuchara, mirándome con sus viejos ojos llenos de paz. No había destellos de ira, ni decepción. Sonrió, mostrando sus dientes, muchos de los cuales ya se habían caído. Su mano áspera se extendió, acariciando suavemente mi cabeza. ¿Para qué iba a estar enojado el abuelo? Las riquezas y la fortuna son solo un préstamo que puede venir e irse en cualquier momento, como el viento. Los humanos a menudo se pierden cuando están en la cima. «Es algo muy común», dijo con un tono muy sabio. «Lo más importante es que aún recuerdes el camino a casa. Esta casa puede ser pequeña, su tejado puede gotear cuando llueve, y el abuelo no puede darte comida lujosa. Pero escúchame bien, nieta. Mientras estas manos del abuelo aún sean fuertes para levantar ladrillos y cargar cemento en la obra, nunca pasarás hambre, mi nieta. El abuelo siempre te protegerá». Al escuchar esas palabras, mis lágrimas volvieron a brotar. Esta vez lloré muy fuerte, liberando toda la pesada carga que había oprimido mi pecho desde esa tarde. Mi marido me divorció por dinero. Mi propia madre me rechazó por miedo a perder su casa. Mi suegra me echó porque me consideraba no apta para su familia. Todos ellos, que poseían casas lujosas y una riqueza abundante, cerraron las puertas de sus corazones con fuerza. Pero este anciano, que era solo un pobre albañil, abrió su puerta de par en par y compartió la mitad de su última comida conmigo. Esa noche, en un delgado colchón de espuma y bajo un tejado de zinc que sonaba con los restos de la lluvia, me dormí de agotamiento. Jurando en mi corazón que si podía superar este oscuro periodo, recompensaría toda la bondad de mi abuelo y les demostraría a todos que no estaba completamente destrozada. A la mañana siguiente, me desperté no por la luz del sol, sino por un dolor insoportable en todo el cuerpo. Me dolía mucho la cabeza, como si me hubieran puesto una pesada roca encima. Mis articulaciones me dolían cada vez que intentaba moverme un poco. Mi garganta estaba seca y me quemaba por dentro. Intenté abrir los ojos, pero mis párpados se sentían muy calientes y pesados. Haberme mojado toda la noche, sumado a la carga mental y el estrés extremo por la traición de mi marido, había derrumbado mis defensas físicas. Mi cuerpo, acostumbrado a dormir en habitaciones con aire acondicionado y colchones gruesos, no pudo soportar el aire frío y húmedo del suelo de la casa de alquiler de mi abuelo. Tenía una fiebre muy alta. Débilmente, escuché el sonido de la lluvia que volvía a caer con fuerza golpeando el techo de zinc. El clima fuera, al parecer, aún no había mejorado. A mi lado, mi abuelo estaba sentado de rodillas. Parecía muy asustado. Con un paño limpio humedecido en agua de una pequeña palangana, seguía aplicándome compresas en la frente, que se sentía como si estuviera asándose al fuego. Su mano áspera temblaba al tocar mi piel. «Aguanta, nieta. Tu cuerpo está muy caliente», susurró mi abuelo con voz llena de preocupación. Quise responderle, decirle que estaba bien y que no se preocupara. Pero mi voz no salía. Solo pude gemir suavemente, sumida en una semiconciencia entre una pesadilla y un dolor real. En mi delirio, escuché un fuerte y molesto pitido de tit-tit desde fuera de la puerta. Era el sonido del medidor de electricidad prepago que indicaba que el crédito de electricidad estaba a punto de agotarse. Ese sonido se convirtió en una especie de recordatorio de que la pobreza no solo muerde a través del hambre, sino que también cobra a través de cosas invisibles. La electricidad en esa casa de alquiler podría apagarse en cualquier momento, dejándonos en la oscuridad total.
También escuché los pasos de mi abuelo de un lado a otro por la habitación. Abrió el frasco de arroz de plástico desgastado. Y por el sonido que hacía al raspar la taza contra el fondo del frasco, supe que el arroz casi se había acabado. El mal tiempo que seguía azotando la ciudad había provocado que todos los proyectos de construcción se detuvieran temporalmente. El capataz de la obra donde trabajaba mi abuelo seguramente no le había pagado el salario diario porque mi abuelo no podía trabajar ese día. Sin trabajo no había dinero. Sin dinero no había comida ni electricidad. Y lo peor de todo, yo estaba gravemente enferma y necesitaba medicamentos que no se podían comprar a bajo precio. La culpa volvió a oprimirme el pecho. Vine aquí solo para causarle problemas. Dios mío, por favor no te lleves a mi nieta. No tengo nada más que a ella. Escuché a mi abuelo rezar con voz ronca, que me desgarraba el corazón en un rincón de la habitación. Traté de abrir los ojos lentamente. Aunque mi vista estaba muy borrosa, vi a mi abuelo sentado al borde de la cama. Abrió un pequeño envoltorio de tela negra que siempre guardaba en el bolsillo de su camisa. De dentro de ese envoltorio de tela raído, sacó un objeto que brillaba débilmente bajo la luz casi moribunda. Era un antiguo anillo de plata. Reconocí ese anillo. Era el anillo heredado de mi difunta abuela, el único objeto valioso y el último recuerdo de su amada esposa que había guardado durante décadas. Mi abuelo nunca se desprendía de ese anillo, siempre lo llevaba consigo a donde quiera que fuera, como un recordatorio de su verdadero amor que ya no estaba. Mi abuelo miró el anillo durante bastante tiempo. Sus dedos arrugados acariciaron suavemente la superficie del anillo, como si estuviera acariciando la mejilla de su esposa. Pude ver una lágrima caer de sus viejos ojos, mojando el anillo de plata. Se llevó el anillo a los labios, lo besó con amor y una profunda tristeza. Perdóname, esposa mía. Murmuró suavemente, tan suave que apenas lo pude oír yo que estaba semiconsciente. Nuestra nieta está gravemente enferma. Tengo que salvar su vida. Sé que tú lo entenderías. Este anillo es solo un objeto, pero la vida de nuestra nieta es mucho más valiosa que cualquier cosa en este mundo. Después de pronunciar esas desgarradoras palabras de despedida, mi abuelo volvió a envolver el anillo de plata, lo guardó en el bolsillo de su pantalón y luego tomó un paraguas negro que estaba roto en varias partes. Se puso su delgada chaqueta y salió, enfrentándose a la fuerte tormenta de lluvia. La puerta de la casa de alquiler se cerró herméticamente, dejándome sola en la habitación que cada vez se sentía más fría y solitaria. No sé cuánto tiempo pasó. Me desperté de nuevo cuando sentí una mano muy fría en mi mejilla. El aroma a aceite de eucalipto y sopa de pollo llenó instantáneamente mis fosas nasales. Abrí los ojos con dificultad. La luz de la habitación volvía a brillar intensamente. El molesto pitido del medidor de electricidad ya no se oía. A mi lado, mi abuelo estaba sentado con la ropa completamente empapada. No le importaba su cuerpo, que tiritaba de frío. Su atención estaba completamente puesta en mí. En sus manos tenía varias botellas de medicamentos, un blister de tabletas antibióticas y un tazón de sopa de pollo que aún humeaba. Gracias a Dios que ya te has despertado, nieta mía. Su rostro, pálido por el frío, se iluminó con una sonrisa de inmenso alivio. El abuelo te ha comprado medicinas en la clínica del médico de delante del mercado, dijo. Este es el mejor medicamento para bajar la fiebre y tratar la infección. El abuelo también te ha comprado tu sopa de pollo favorita. Tienes que comer un poco para que tu estómago no esté vacío cuando tomes las medicinas. Miré los caros medicamentos, miré la sopa de pollo y miré la luz que brillaba intensamente sobre nosotros. Luego mi mirada se posó en los dedos de mi abuelo y en el bolsillo de su pantalón, que ahora parecía plano. El envoltorio de tela negra ya no estaba allí. La realidad me golpeó con mucha fuerza. Este anciano, que estaba tiritando de frío, estaba dispuesto a caminar bajo la tormenta. A vender el único recuerdo más valioso de su difunta esposa solo para asegurarse de que yo siguiera viva, pudiera comer y tuviera luz. Las lágrimas inundaron mi rostro al instante. Ya no me importaba el dolor en todo mi cuerpo. Me levanté y abracé el brazo de mi abuelo, llorando desconsoladamente. La angustia que sentía al ser divorciada por mi marido no era nada comparada con la angustia de ver el sacrificio desinteresado de mi abuelo. ¿Por qué lo hiciste, abuelo?, pregunté entre mis sollozos histéricos. ¿Por qué vendiste el anillo de la abuela? Esa era la única posesión del abuelo. Soy solo una carga, abuelo. ¿No merezco un sacrificio tan grande? ¿Déjame enfermar? Me lo merezco por haber abandonado al abuelo todo este tiempo. Mi abuelo se quedó en silencio por un momento. Dejó el tazón de sopa y luego me devolvió el abrazo con fuerza. Me dio palmaditas suaves en la espalda, calmando mi cuerpo que temblaba violentamente. Nunca vuelvas a hablar así. No eres una carga. Eres mi propia sangre, mi vida.
Dijo con voz firme pero llena de cariño. La riqueza se puede buscar, un anillo se puede reemplazar. Pero si te pierdo, el abuelo nunca podrá perdonarse a sí mismo. El pasado es pasado, no hay que removerlo más. Lo importante ahora es que te recuperes. El abuelo promete que mientras respire, nadie te volverá a hacer daño. Las palabras de mi abuelo calaron en mi alma, tocando lo más profundo de mi corazón, que hasta entonces siempre había estado dominado por la ambición y el rencor. En esta humilde choza, en medio de la asfixiante pobreza, encontré la riqueza del amor más puro y verdadero, algo que nunca pude comprar con todo el dinero que tenía cuando era una empresaria exitosa, algo que nunca obtuve de mi marido, que solo me amaba cuando mi cuenta estaba llena, algo que nunca me dieron Carmen ni Pilar, cegadas por el estatus social. Mientras me tragaba bocado tras bocado de sopa que mi abuelo me daba y tomaba las medicinas para bajar la fiebre compradas al precio de un recuerdo inestimable, hice un juramento muy fuerte en lo más profundo de mi corazón, un juramento que nunca rompería en toda mi vida. No permitiría que las lágrimas de mi abuelo cayeran en vano. No permitiría que su frágil cuerpo siguiera cargando sacos de cemento en su vejez. Me levantaría de esta desesperación. Encontraría una salida de este oscuro abismo de la bancarrota. Ya no por mí misma. Ya no por demostrarles nada a las personas que me habían abandonado, sino que me levantaría para honrar el resto de la vida de mi abuelo. Restauraría su honor y me aseguraría de que las personas codiciosas que nos habían pisoteado vieran con sus propios ojos que no estábamos completamente destrozados. Este no era el final de todo, sino el comienzo de mi nueva resistencia. Recuperaría mi vida costara lo que costara. Día tras día transcurrieron muy lentamente en esta pequeña casa de alquiler. Gracias a las medicinas de la clínica y al cuidado amoroso de mi abuelo, mi fiebre alta finalmente bajó al cuarto día. Mi cuerpo, que antes se sentía destrozado, ahora comenzaba a recuperar sus fuerzas, aunque todavía me sentía débil si estaba de pie demasiado tiempo. Esta mañana el tiempo finalmente estaba despejado. El sol brillaba intensamente, secando los charcos de agua fangosa a lo largo del callejón. Mi abuelo ya se había ido a trabajar al amanecer. Tenía que recuperar el salario diario en el proyecto de construcción que se había retrasado por las lluvias de varios días. Después de que mi abuelo se fue, me senté en el delgado colchón y miré alrededor de la habitación. La casa era muy pequeña, quizás de solo 3 x 4 metros. Las paredes estaban sucias, había muchas telarañas en el techo y polvo por todas partes. La culpa volvió a invadir mi pecho. Mi abuelo había sacrificado la única posesión que tenía para salvar mi vida. No podía quedarme de brazos cruzados y ser una carga inútil en esta casa. Decidí levantarme, tomé una escoba de caña corta, un cubo de agua y un trapo de fregar viejo. Limpiaría la casa a fondo, de principio a fin. Barrí el suelo de cemento áspero, limpié el polvo de la vieja y desvencijada mesa de madera y ordené los platos sucios en el área de la cocina, que era solo una pequeña mesa con una estufa de queroseno. El sudor comenzó a mojar mi frente, pero no le presté atención. Este trabajo físico me ayudó a olvidar por un momento el dolor de la traición de mi marido y la crueldad de mi familia. Después de terminar con la parte delantera, pasé a la esquina de la habitación donde mi abuelo guardaba sus cosas. Allí había un viejo y muy grande y pesado armario de madera. El armario parecía no haberse movido de su lugar en décadas. La capa de pintura de la madera se había desprendido en muchas partes y la parte inferior parecía carcomida por las termitas. Tenía la intención de limpiar el polvo espeso y la suciedad que seguramente se acumulaban detrás del armario. Con todas las fuerzas que tenía, empujé el lado del armario. Al principio el armario no se movió en absoluto. Tomé una respiración profunda, apoyé mi hombro en el lado de madera y lo empujé con todas mis fuerzas, conteniendo el dolor en las palmas de mis manos. Lentamente el armario se movió con un chirrido muy fuerte de madera contra el suelo de cemento. Una espesa nube de polvo se levantó en el aire, haciéndome toser varias veces. Después de que el armario se había movido lo suficiente, tomé la escoba para limpiar el montón de polvo que había detrás. Pero mientras barría el suelo en la parte que antes estaba cubierta por el armario, la punta de mi escoba se enganchó en algo. Me agaché y observé el suelo con más atención. El suelo de cemento en esa parte no estaba nivelado. Había una ranura de forma cuadrada cubierta por una gruesa tabla de madera. La tabla de madera estaba camuflada con una capa de polvo y suciedad, mezclándose con el color del suelo circundante. Mi corazón latió un poco más rápido. La curiosidad me impulsó a arrodillarme y palpar la ranura. Usando la punta de mi dedo tembloroso, levanté el borde de la tabla de madera. Requirió un poco de fuerza porque la tabla estaba bastante bien encajada. Después de varios intentos, la tabla de madera finalmente se levantó. Debajo había una pequeña cavidad en el suelo. Dentro de la cavidad oscura y con olor a humedad, yacía una lata de galletas de tamaño mediano.
La lata estaba muy oxidada en los bordes, señal de que había estado escondida allí durante mucho tiempo. Levanté la lata con cuidado. Se sentía bastante pesada en mi mano. Limpié el polvo adherido a su superficie con el dobladillo de mi ropa y luego la llevé cerca de la luz del sol que entraba por la rendija de la ventana. ¿Quién escondió esta caja? Era de mi abuelo o de alguien más que había alquilado aquí antes. Lentamente abrí la tapa de la lata, que estaba un poco dura por el óxido. Se oyó un chirrido metálico cuando la tapa finalmente se desprendió. Mis ojos se fijaron directamente en el primer objeto que había dentro de la caja. Una foto antigua y descolorida. La foto mostraba a una mujer hermosa sonriendo mientras sostenía a una niña pequeña vestida de rojo. Mis ojos se llenaron de lágrimas al instante. Reconocí muy bien el rostro de la foto. Era el rostro de mi madre biológica, y la niña pequeña en sus brazos era yo misma. Mis manos temblaban violentamente al tocar la superficie de la foto. Mi madre biológica falleció a causa de una grave enfermedad cuando yo aún estaba en la escuela secundaria, mucho antes de que mi padre se casara de nuevo con la mujer que ahora era mi madrastra. Debajo de la foto había un sobre marrón grueso sellado herméticamente y un trozo de papel doblado cuidadosamente. Tomé la carta, abriendo sus pliegues con mucho cuidado, porque el papel ya comenzaba a amarillar y a fragilizarse. La caligrafía en el papel era la de mi madre biológica, muy característica, ordenada y bellamente curvada. Contuve la respiración mientras comenzaba a leer las líneas escritas por mi madre biológica décadas atrás. Para mi querida hija, mi alma gemela. Cuando leas esta carta, quizás tu madre ya no esté en este mundo para abrazarte. Tu madre escribe esta carta al darte cuenta de que su enfermedad ya no tiene cura. Tu madre sabe que tu padre es un buen hombre, pero tu padre es demasiado fácil de influenciar por los demás. Tu madre tiene un fuerte presentimiento de que, después de que tu madre se vaya, otra mujer entrará en la vida de tu padre. Y esa mujer quizás no te querrá sinceramente. Me detuve a leer un momento para secar las lágrimas que me mojaban las mejillas. El presentimiento de mi madre biológica se había hecho realidad. La mujer que entró en la vida de mi padre era una mujer avariciosa que me había echado de mi propia casa. Continué leyendo la carta con la respiración contenida. Antes de que tu madre se casara con tu padre, tu abuelo le dio a tu madre un terreno heredado de tu abuela. Tu madre vendió ese terreno y puso todo el dinero en una cuenta de depósito y seguro de vida en el banco a tu nombre. Ese dinero siguió creciendo con el tiempo. Tu madre nunca le contó esto a tu padre ni a nadie. Porque tu madre quería asegurarse de que este dinero estuviera realmente a salvo de manos de personas codiciosas. Tu madre le confió esta caja secreta a tu abuelo con una instrucción muy clara para que tu abuelo la escondiera y solo te la entregara si te encontrabas en una situación muy urgente o cuando tu vida estuviera en peligro. Dentro del sobre marrón, debajo de esta carta, se encuentran todos los documentos oficiales del banco que prueban que eres la única heredera de esos fondos. Usa este dinero para sobrevivir. Hija mía, levántate y conviértete en una mujer fuerte, y nunca permitas que nadie pisotee tu dignidad. Tu madre siempre te amará, desde esta vida hasta la próxima. Mi llanto se desbordó al terminar la última frase de la carta. Abracé el frágil papel contra mi pecho con fuerza. Resultó que mi madre biológica nunca me había abandonado realmente. Había pensado en mi futuro, había predicho la maldad de mi madrastra y había preparado una red de seguridad extraordinariamente grande para salvarme del abismo de la destrucción. Dejé la carta con cuidado y luego abrí el grueso sobre marrón. Dentro había una antigua libreta de ahorros, un certificado de depósito y una póliza de seguro con un sello oficial de un gran banco. Mis ojos se abrieron de par en par al leer la cifra que figuraba en el saldo final del certificado de depósito. Esa cifra no era de solo decenas de miles de euros, ni siquiera cientos de miles de... Con el paso del tiempo y los intereses compuestos que se habían acumulado durante más de una década, el total de los fondos depositados en el banco ascendía a decenas de millones de euros. Esa cantidad era incluso mucho mayor que el valor total de mi empresa y mi lujosa casa que el banco había confiscado ayer. Mi cuerpo se quedó flácido al instante. Me senté en el frío suelo de cemento, mirando la hilera de ceros en el documento con la mirada perdida y sin poder creerlo. Esto era un milagro. Dios había respondido a mis oraciones a través de la mano de mi madre biológica, que ya no estaba. Este dinero no solo era suficiente para pagar todas las deudas dejadas por Ricardo y Juan, sino que este dinero también era más que suficiente para iniciar un nuevo negocio, comprar una casa decente y, lo más importante, hacer feliz a mi abuelo en el resto de su vejez. Al caer la tarde, mi abuelo Antonio regresó de su trabajo. Su cuerpo se veía muy cansado y su ropa estaba empapada de sudor. Corrí a recibirlo y lo abracé con fuerza mientras lloraba de felicidad. Le mostré la lata oxidada. Mi abuelo se sorprendió, pero luego sonrió con mucha calma.
Me contó que mi madre biológica se la había entregado hace décadas, diciéndole que la enterrara bajo el suelo cuando construyó esta casa de alquiler y prohibiéndole abrir la caja pasara lo que pasara. Mi abuelo, honesto y leal, cumplió esa promesa con su vida. Ni siquiera sabía que dentro de la caja había decenas de millones de euros. Para él, una promesa a su hija era algo que no se podía cambiar por dinero, por mucho que fuera. Incluso cuando tuvo que vender el anillo de su esposa para comprarme medicinas. Esa noche lloramos juntos. Un llanto que ya no era de desesperación, sino un llanto de renacimiento. 2 días después del descubrimiento de la lata de mi madre biológica, decidí que era hora de actuar. Pedí prestada una sencilla camisa blanca y unos pantalones de tela negros a un vecino de la casa de alquiler de mi abuelo, que casualmente era de mi talla. La ropa no era de marca y me quedaba un poco grande, pero estaba limpia y era lo suficientemente decente para usarla en un lugar oficial. Me arreglé el cabello, me lavé la cara y me dirigí al centro de la ciudad en transporte público. Mi destino ese día era la oficina de un notario experimentado llamado Don Manuel. Según una pequeña nota que encontré en la parte posterior del certificado de depósito que dejó mi madre biológica, Don Manuel era un viejo amigo de mi madre biológica, así como el notario de confianza que había ayudado a gestionar todos esos documentos secretos en el pasado. La oficina de Don Manuel estaba en un lujoso edificio de oficinas. Cuando llegué y mencioné mi nombre y mostré los documentos que llevaba, su secretaria me acompañó directamente a la oficina privada de Don Manuel. Don Manuel era un hombre de mediana edad con el cabello completamente blanco y una sonrisa muy amable. Se sorprendió y se alegró al verme. Dijo que había estado esperando mi llegada para gestionar estos documentos durante más de una década. Después de asegurarse de que todos los documentos estuvieran completos y fueran legalmente válidos, don Manuel me acompañó personalmente a la sucursal principal del Banco Prioritario, que no estaba lejos de su oficina. El proceso en el banco transcurrió sin problemas porque fui asistida por un notario de muy buena reputación. Los fondos de decenas de millones de euros ahora estaban oficialmente reactivados y completamente bajo mi control legal. Sin embargo, la rueda del destino a menudo gira en los momentos más inesperados. Mientras don Manuel y yo salíamos del lujoso vestíbulo del Banco Prioritario, me crucé accidentalmente con alguien a quien no deseaba ver en absoluto. Mi exmarido, Ricardo. Él estaba entrando al vestíbulo con un traje caro, al parecer para reunirse con un cliente o para gestionar sus cuentas de negocios. Sus pasos se detuvieron de repente. Sus ojos se abrieron de par en par al verme salir por la puerta de cristal del Banco Prioritario, fuertemente custodiada por agentes de seguridad. Miró mi ropa sencilla de arriba abajo. Luego miró a don Manuel, que estaba a mi lado con un traje impecable y un maletín de trabajo con documentos bancarios. No presté atención a la mirada de asombro y desconfianza de mi exmarido. Aparté la cara, levanté la barbilla y seguí caminando, pasé junto a él como si nunca hubiera existido. Pude sentir su mirada seguir mi espalda hasta que entré en el coche de don Manuel. Sin embargo, sabía que un hombre astuto como mi exmarido no se quedaría de brazos cruzados al ver esa extraña escena. Mi presentimiento me decía que él seguramente averiguaría qué estaba haciendo yo en ese banco, y mi presentimiento fue correcto. Mi exmarido tenía muchos contactos en el mundo de los negocios, incluidos algunos empleados bancarios corruptos a quienes podía sobornar para obtener información secreta sobre los datos de los clientes. Seguramente había utilizado métodos sucios para verificar mi nombre en el sistema bancario ese mismo día. A la mañana siguiente, la atmósfera en el estrecho callejón donde vivía mi abuelo Antonio se volvió repentinamente muy ruidosa. El suave pero potente rugido de los motores de los coches rompió la tranquilidad de la mañana. Los vecinos de las casas de alquiler salieron de sus hogares, de pie en la calle embarrada, señalando con asombro. 2 lujosos coches negros brillantes parecían tener dificultades para entrar en el estrecho callejón. Incluso los laterales de los coches se rayaron varias veces con las vallas de madera de los vecinos. Yo, que estaba tendiendo la ropa en la terraza delantera, detuve mi movimiento al instante. Mi corazón rugía conteniendo la ira hirviente. Del primer coche bajó mi exmarido Ricardo con una sonrisa lo más amable posible. Del segundo coche aparecieron mi suegra Pilar y mi madrastra Carmen, al mismo tiempo. Pilar parecía taparse la nariz con un pañuelo de seda, como si el olor a barro y a alcantarilla en este callejón fuera un veneno mortal, mientras Carmen estaba ocupada levantando el dobladillo de su caro vestido para no mancharlo con las salpicaduras de agua sucia. Los 3 caminaron juntos por la humilde calle, hacia la terraza de la casa de mi abuelo. Esas personas que habían pisoteado mi dignidad, me habían echado cuando caí en la pobreza y me habían tirado como basura de poco valor, ahora venían a buscarme. Sabía exactamente lo que los traía aquí. Habían olido el dinero de decenas de millones de euros, que ahora estaba en mis manos. El olor a sangre que atrae a los lobos hambrientos.
Mi querida esposa, exclamó Ricardo con voz fuerte y un tono muy dulce, como si el horrible incidente de esa noche de lluvia torrencial nunca hubiera ocurrido. Extendió los brazos, preparándose para abrazarme delante de todos los vecinos que observaban. Di un paso atrás, mirándolo a los ojos con una mirada más afilada que un cuchillo. Detente ahí, dije con voz muy fría y monótona. No te atrevas a tocarme, o gritaré pidiendo ayuda a los vecinos para que echen a los intrusos de esta casa. Ya estamos divorciados. Ya no soy tu esposa. La falsa sonrisa en el rostro de Ricardo se tambaleó un poco, pero rápidamente se recompuso, bajó los brazos y me miró con una mirada de fingido arrepentimiento. Cariño, por favor no hables así. Sé que me equivoqué. Esa noche estaba muy asustado por los problemas de la empresa y perdí el control. Realmente no tenía intención de echarte ni de divorciarme de ti. Esa carta aún no la he registrado en el juzgado. Todavía eres mi esposa legal. Vuelve a nuestra casa. Lo arreglaré todo. Oh, mi pobre hija, interrumpió Pilar de repente, adelantándose con una cara de súplica que me revolvió el estómago. Incluso intentó tomar mi mano, pero la aparté bruscamente. Perdona a tu suegra. Esa noche me dolía la cabeza, y no podía pensar con claridad. No te dije de verdad que te fueras a dormir debajo de un puente. La casa de tu suegra siempre está abierta para mi nuera querida. Vamos, empaca tus cosas, nos vamos a casa ahora mismo. Antes de que pudiera responder a la astucia de Pilar, Carmen también habló con un tono de voz muy maternal. Mi querida hija, tía, te pide disculpas por haberte echado esa noche. Tía solo estaba avergonzada delante de las amigas de la tertulia. Ya sabes cómo son sus bocas, ¿verdad? Pero después de que te fuiste, tía no pudo dormir pensando en tu destino. Esta casa de tu abuelo no es para nada adecuada para que vivas una mujer exitosa como tú. Vuelve a la casa que dejó tu padre, ¿eh? Tu habitación de la infancia ya la he limpiado especialmente para ti. Miré los 3 rostros delante de mí, uno tras otro. La farsa que estaban montando era realmente asquerosa. El asco y la náusea me oprimieron el pecho. Si todavía fuera la mujer débil de hace unos días, quizás me habría dejado engañar fácilmente por sus dulces palabras. Pero esa noche morí, y la mujer que está aquí ahora es una mujer que nunca será engañada 2 veces. ¡Basta!, exclamé con voz muy alta, haciendo que los pájaros en el tejado de la casa salieran volando asustados. Mi voz resonó en el estrecho callejón, deteniendo sus tonterías al instante. ¿Creen que soy tonta? ¿Creen que no sé por qué de repente vienen a esta choza ruinosa que siempre han despreciado? No vienen porque se arrepientan. Vienen porque saben del dinero que dejó mi madre biológica en el banco. Vienen a robarme mi fortuna de nuevo. El rostro de Ricardo, Pilar y Carmen se tensó. Sus máscaras de dulzura comenzaron a resquebrajarse lentamente. Ricardo suspiró profundamente. Luego, su expresión cambió drásticamente, volviéndose muy fría. Exactamente la misma mirada cruel que me dio la noche que me echó. El beso del lobo había desaparecido, reemplazado por los colmillos listos para atacar. Está bien, si quieres jugar duro, hablemos duro, amenazó Ricardo con un tono de voz bajo y peligroso. Dio un paso adelante intentando intimidarme con su postura. Escucha bien. Ese dinero está a tu nombre, pero en este momento te encuentras en una condición mental muy inestable. La bancarrota de la empresa, la presión de la vida y nuestro divorcio te han sumido en una depresión y te han hecho perder la cordura. Podría contratar fácilmente a un psiquiatra y a un médico especialista en salud mental de renombre para que testifiquen en el tribunal que estás loca y legalmente incapaz de administrar una cantidad tan grande de fondos. Y como tu familia más cercana que se preocupa por ti, el tribunal seguramente nos entregará el derecho a administrar esos decenas de millones de euros a mí y a tu madrastra como tus tutores legales. La elección está en tus manos. Entréganos el dinero pacíficamente o destruiremos tu nombre en el tribunal y te internaremos en un hospital psiquiátrico. Al escuchar esa cruel amenaza, mi sangre hirvió hasta la coronilla. Ricardo era realmente el hombre más malvado que jamás había respirado en esta tierra. Pilar y Carmen sonrieron con cinismo y asintieron de acuerdo detrás de él, como si aprobaran ese plan malvado. Planeaban robarme mi cordura ante la ley solo para apoderarse de la fortuna que me había dado mi madre biológica, pero estaban muy equivocados si pensaban que esa amenaza me haría arrodillarme de miedo. Miré directamente a los ojos de Ricardo, esbozando una leve sonrisa de desprecio. Haz lo que quieras. Contrata a todos los médicos de este país. Trae a todos tus abogados. Nos veremos en los tribunales. Salgan de la casa de mi abuelo antes de que les eche agua sucia de esta alcantarilla. Me di la vuelta y entré en la casa, cerrando la puerta con un golpe muy fuerte, dándoles la misma respuesta que ellos me habían dado en la noche más oscura de mi vida. La batalla acababa de comenzar,
y esta vez me aseguraría de que fueran ellos quienes lloraran pidiendo clemencia. Después del incidente frente a la casa de mi abuelo esa mañana, no perdí ni un segundo. Sabía que la amenaza de mi exmarido no era un farol vacío. Él era un hombre muy astuto, tenía muchas conexiones y estaba dispuesto a hacerlo más sucio por dinero. Entré inmediatamente en casa y llamé a don Manuel, contándole todas las amenazas que acababa de proferir mi exmarido. Don Manuel escuchó con mucha calma. Típico de un experto legal que durante décadas había enfrentado todo tipo de personajes codiciosos. Luego me dio una instrucción muy clara y brillante. Me dijo que fuera inmediatamente al Hospital Central ese mismo día, también para ver a un médico especialista en psiquiatría, el más experimentado y respetado de la ciudad, que casualmente era un viejo colega de don Manuel. Hice exactamente lo que me indicó. Durante horas me sometí a una serie de pruebas psicológicas y a una entrevista en profundidad con el médico. Le conté todos los traumas de la bancarrota, la traición y la expulsión que había sufrido, sin omitir ningún detalle. Al final de la sesión, el sabio anciano médico sonrió cálidamente y me entregó un certificado médico oficial con el sello del hospital. El documento afirmaba de manera muy clara que me encontraba en un estado mental 100% sano, completamente cuerda, con plena conciencia y totalmente capaz de tomar decisiones legales y administrar activos financieros de cualquier magnitud. No había signos de depresión severa y mucho menos de trastornos mentales que me hicieran perder la cordura como había acusado mi exmarido. Con ese valioso documento en mis manos, don Manuel envió oficialmente una carta de invitación a mi exmarido, a mi suegra y a mi madrastra para que asistieran a su oficina 3 días después. El día tan esperado llegó. Me senté tranquilamente en una de las sillas de cuero muy cómodas en la sala de reuniones especial de la oficina de don Manuel. Esta sala era muy espaciosa y daba una impresión muy intimidante. En el centro de la sala había una mesa de caoba muy larga, brillante y sólida. Mi abuelo Antonio estaba sentado a mi lado, vistiendo una camisa limpia y digna que le había comprado hacía solo 2 días. Su mano áspera sostenía la mía debajo de la mesa, transmitiéndome la fuerza y el coraje que necesitaba. Ya no era la mujer que lloraba pidiendo piedad bajo la lluvia. Hoy era la que tenía el control. Las puertas dobles de la sala de reuniones se abrieron con un sonido bastante suave. Pero su presencia se sentía muy altiva. Mi exmarido Ricardo entró con el pecho hinchado, vistiendo un traje oscuro muy caro, como si estuviera asistiendo a una reunión de accionistas donde él era el máximo poder. Detrás de él, mi suegra Pilar y mi madrastra Carmen lo seguían con rostros llenos de sonrisas de victoria, luciendo llamativas joyas que deslumbraban. Sin embargo, Ricardo no vino solo con ellas. Trajo a un hombre desconocido con gafas, con un rostro muy arrogante y llevando un maletín de cuero genuino. Ese hombre era sin duda el abogado que él tanto presumía. Los 4 tomaron asiento justo al otro lado de la mesa de caoba, frente a mí y a mi abuelo. Ricardo miró a mi abuelo con desprecio, como si mi abuelo fuera una suciedad que no merecía sentarse en una silla tan lujosa. Don Manuel entró poco después, llevando una pila de documentos gruesos, y luego se sentó al final de la mesa como mediador y como mi representante legal legítimo. Buenos días a todos, saludó don Manuel con voz tranquila y autoritaria. Comencemos esta reunión para no perder tiempo. De acuerdo con la carta de invitación, nos hemos reunido aquí para discutir la claridad del Estado y la administración de los bienes hereditarios, en forma de desembolso de fondos de depósito de mi cliente. Antes de que don Manuel pudiera terminar su frase de apertura, el abogado contratado por Ricardo levantó la mano y lo interrumpió de manera muy descortés. Disculpe, don Manuel, pero debo ir directamente al grano, dijo el abogado con un tono de voz alto y despectivo. Mi cliente, que es el marido legítimo de su clienta, tiene una objeción muy fundamental a la administración de estos fondos. Tenemos pruebas suficientes para declarar que su clienta se encuentra actualmente en un estado de shock mental y trauma psicológico muy grave, debido a la reciente bancarrota de su empresa. Esta frágil condición mental hace que su clienta sea muy vulnerable a ser explotada por partes irresponsables. El abogado miró intencionadamente a mi abuelo al pronunciar la última frase. Ricardo se reclinó en su silla, cruzando las piernas con un aire muy altivo. Así es. Como un marido que todavía se preocupa, no puedo permitir que mi esposa administre decenas de millones de euros en un estado de locura. Podría malgastar ese dinero o, peor aún, ser estafada por sus parientes que han vivido en la pobreza todo este tiempo. Por lo tanto, hemos traído un documento de poder. Pedimos a mi esposa que firme este documento, cediendo sus derechos de tutela y administración de toda su fortuna a mí y a su madrastra para su propio bien. Si se niega, ya tenemos preparado un equipo médico para llevarla al hospital psiquiátrico y resolver este asunto por vía judicial para que sea declarada legalmente incapaz.
Pilar intervino con una voz forzada para que sonara suave. Firma, hija. Solo queremos protegerte de ti misma. Tanto dinero no es bueno para tu salud mental en este momento. Me quedé en silencio escuchando todas sus tonterías con la cara lo más inexpresiva posible. A mi lado, mi abuelo empezaba a mostrarse enojado, y su mandíbula se tensó, pero le apreté la mano suavemente, dándole una señal, para que se mantuviera tranquilo. Era el momento de cambiar el rumbo. Don Manuel no pareció sorprendido en absoluto. Abrió el portafolios de cuero que tenía delante, sacó un documento provisto del sello del hospital y de un sello en relieve, y lo deslizó por la superficie lisa de la mesa de caoba hacia el arrogante abogado. Antes de que continúe con sus amenazas sobre el tribunal y el hospital psiquiátrico, le sugiero a usted y a su cliente que lean este documento con mucha atención, dijo don Manuel con una leve sonrisa. El abogado resopló con cinismo, tomó el documento y comenzó a leerlo. Ricardo también se inclinó para mirar. En cuestión de segundos, el color del rostro del abogado cambió drásticamente. Su arrogancia se desvaneció instantáneamente, siendo reemplazada por una expresión de sorpresa y palidez. Hojeó el papel con manos que de repente temblaban. Ricardo le arrebató el papel a su abogado. Lo leyó rápidamente y su mandíbula se apretó de inmediato. Sus ojos se abrieron de par en par, sin poder creerlo. Esto es imposible, murmuró Ricardo con voz contenida. Ese es un certificado médico emitido ayer por la mañana por el jefe del Departamento de Psiquiatría del Hospital Central. Un médico cuyo testimonio nunca podrá ser refutado por ningún tribunal de este país, explicó don Manuel con voz fuerte que resonó por toda la sala. El documento establece que mi cliente se encuentra en un estado mental 100% sano, plenamente consciente y muy capaz de tomar decisiones legales. Todas sus amenazas sobre el shock mental y la tutela son nulas de pleno derecho. Usted no tiene ninguna base para tocar un solo céntimo del dinero de mi clienta. La sala de reuniones quedó en un silencio repentino. Carmen y Pilar se miraron con confusión, dándose cuenta de que su plan malvado acababa de ser destruido con una sola hoja de papel. El abogado que antes había sido tan elocuente ahora solo estaba cabizbajo y en silencio, dándose cuenta de que había sido engañado por su propio cliente, que subestimó mi inteligencia. Finalmente solté la mano de mi abuelo, me incliné hacia adelante y miré directamente a los ojos de Ricardo, que ahora estaban llenos de ira y derrota. Ahora es mi turno, dije con voz muy tranquila, pero con una presión muy fuerte. Tomé otro documento que había preparado con don Manuel. Esta es la declaración de administración de mi fortuna. Como estoy 100% cuerda, soy libre de usar mi dinero para lo que quiera y todos ustedes en esta sala serán testigos. Respiré hondo, asegurándome de que mi voz se escuchara muy claramente en los oídos de cada uno de ellos. Primero, parte de este dinero lo usaré para comprar una casa grande y cómoda a mi nombre y al de mi abuelo. En esa casa, mi abuelo nunca más cargará ladrillos ni pasará frío cuando llueva. Segundo, otra parte la usaré como capital para reconstruir mi negocio desde cero. Me aseguraré de que mi empresa vuelva a ser mucho más grande que antes. Miré a mi exmarido, clavando mi mirada en la suya. Y para ti, mi querido marido. ¿Recuerdas cuando me entregaste los papeles del divorcio y me echaste en medio de una noche de tormenta? Dijiste que era una mujer pobre y que traía mala suerte, y que no estabas dispuesto a hundirte conmigo. Me quitaste todos los coches y mis joyas, como fuiste tú quien pidió el divorcio y se llevó mis bienes esa noche. Entonces, de estos decenas de millones de euros que tengo, declaro firmemente, no hay un solo céntimo para ti. Desvié mi mirada hacia mi suegra Pilar, cuyo rostro ya estaba rojo de vergüenza. Y para mi suegra, ¿recuerda cuando me arrojó 50 euros al suelo de la terraza de su lujosa casa diciéndome que buscara un puente para dormir? Ese dinero lo usé para pagar el transporte público a casa de mi abuelo. Estoy muy agradecida por esos 50 euros. Pero a partir de hoy, no espere probar ni un solo euro de mi riqueza. Por último, miré a mi madrastra, Carmen, que ahora parecía querer desaparecer tragada por la tierra. Y para ti, madre, la mujer que ocupa la casa de mi padre, la madre que me cerró la puerta en las narices, por miedo a que le pidiera un lugar para vivir delante de sus amigas de la tertulia. Vive con tu arrogancia, porque mi verdadera riqueza no fluirá ni un poco para cubrir tu estilo de vida lujoso y lleno de falsedad. Golpeé el documento sobre la mesa de caoba, con un fuerte ruido que los sorprendió a todos. Ustedes vinieron aquí con la intención de robarme mi fortuna acusándome de loca. Están muy equivocados. Los locos son ustedes, que tiraron un diamante para salvar un trozo de piedra. Todos han perdido ahora. Salgan de esta habitación, salgan de mi vida y no vuelvan a aparecer delante de mí. Ricardo se levantó rápidamente, derribando su silla hacia atrás. Su rostro estaba muy rojo, las venas de su cuello sobresalían.
parecía querer saltar sobre la mesa y atacarme. Pero don Manuel presionó rápidamente un botón debajo de su mesa. 2 grandes guardias de seguridad entraron inmediatamente en la sala. «Por favor, acompañen a estas personas fuera de mi oficina ahora mismo», ordenó don Manuel a los guardias de seguridad. Con pasos lentos llenos de una vergüenza insoportable y una dignidad completamente destrozada sin dejar rastro, mi exmarido Ricardo, mi suegra Pilar, mi madrastra Carmen y su abogado salieron de esa habitación. Las puertas dobles se cerraron herméticamente detrás de ellos. Me recosté en mi silla de cuero, exhalando un largo suspiro que se sintió muy aliviante. La pesada carga que había estado oprimiendo mi pecho finalmente se había levantado por completo. Mi abuelo me miró con los ojos llorosos, sonrió con mucho orgullo y volvió a tomar mi mano con fuerza. En esta mesa de caoba no solo había ganado una batalla legal, sino que también había recuperado mi dignidad y la vida que me habían destrozado. El tiempo pasó muy rápido. Sin darme cuenta, había transcurrido 1 año desde el día en que los eché de la sala de reuniones de la oficina de don Manuel. Mi vida ahora había cambiado 180 grados. Cumplí mi promesa a mí misma y a mi difunta madre biológica. Los decenas de millones de euros los administré con mucho cuidado y prudencia. Utilicé parte de esos fondos para comprar una casa muy hermosa, en un barrio tranquilo, seguro y lejos del ruido de la ciudad. Esta casa no era tan lujosa como mi antiguo palacio de cristal, pero era mucho más cálida y tenía un jardín trasero muy amplio. Ese jardín trasero ahora era el lugar favorito de mi abuelo Antonio. Le prohibí volver a cargar sacos de cemento o levantar ladrillos en la obra. En su lugar, le compré todo tipo de semillas de plantas y herramientas de jardinería. Mi abuelo ahora pasaba su vejez cuidando plantas de chile, tomates y diversas flores en nuestro jardín. Su rostro se veía mucho más fresco, su cuerpo empezó a engordar porque recibía alimentos nutritivos todos los días, y su sonrisa serena nunca desaparecía de sus labios. Escuchar el sonido de su risa mientras regaba las plantas por la mañana era una riqueza que superaba con creces las cifras en mi cuenta bancaria. El resto del dinero del desembolso del depósito lo utilicé como capital para reconstruir mi negocio. Empecé todo desde cero, lentamente pero con seguridad. La experiencia de ser traicionada y llevar a la bancarrota me había convertido en una empresaria mucho más fuerte, más inteligente y no fácil de engañar con palabras dulces. Mi nueva empresa ahora estaba creciendo muy rápidamente y había recuperado mi confianza en el mundo de los negocios sin tener que depender de nadie. Una tarde, después de regresar de la oficina, me senté cómodamente en la sala de estar, mientras acompañaba a mi abuelo a tomar té caliente. Tomé el mando a distancia y encendí la televisión para ver las noticias de la tarde. No estaba pensando en nada, hasta que una noticia principal en la pantalla de televisión hizo que mis ojos se abrieran de par en par y la taza de té en mi mano casi se cayera. En la pantalla de televisión apareció claramente el rostro de mi exmarido, Ricardo. Su apariencia era muy diferente de la última vez que lo vi. Su elegante traje, siempre impecable, ahora estaba reemplazado por un chaleco de prisionero naranja. Sus manos estaban esposadas. Su rostro estaba cabizbajo y abatido, evitando los focos de las cámaras de los periodistas, y su cabello se veía muy desordenado. El presentador de noticias informaba sobre un caso de desmantelamiento de una red de estafa de inversiones fraudulentas y malversación de fondos de clientes a gran escala. Y lo más sorprendente fue que mi exmarido resultó estar trabajando junto con mi ex socio comercial, Juan, el hombre que una vez se fugó con el dinero de mi empresa y me llevó a la bancarrota. Al parecer, después de echarme, Ricardo invirtió en secreto todo el dinero que me había robado en el negocio ilegal de Juan. Pensaron que podían multiplicar rápidamente ese dinero ilícito. Sin embargo, el crimen siempre encuentra una manera de destruirse a sí mismo. Juan volvió a las andadas. Se fugó con el dinero de mi exmarido, dejándolo con un montón de deudas y demandas de cientos de inversores enojados. Ricardo fue arrestado por la policía cuando intentaba huir al extranjero. El informe de noticias también mencionó que todos los bienes de Ricardo habían sido confiscados por el Estado para pagar las pérdidas de las víctimas. Su lujosa casa, su flota de coches importados y sus cuentas personales fueron congeladas y confiscadas, sin dejar rastro. Una pena de prisión de más de 1 década le esperaba tras las rejas. Al escuchar esa noticia no sentí alegría, pero tampoco sentí lástima. Solo me quedé en silencio, dándome cuenta de lo justa que es la ley de la naturaleza. El karma nunca se equivoca de dirección. Su codicia lo había llevado a un abismo de destrucción mucho más profundo que el abismo de bancarrota que yo había experimentado. La ruina de mi exmarido, por supuesto, tuvo un impacto muy grande en su familia. A través de las noticias que circulaban entre mis conocidos, me enteré del destino de mi suegra, Pilar. La anciana, tan obsesionada con el honor y que siempre menospreciaba a los pobres, ya no tenía una casa lujosa donde vivir. Sin el apoyo económico de su hijo,
que estaba en prisión, y con todos sus bienes confiscados, Pilar se vio obligada a mudarse y alquilar una habitación muy humilde en las afueras de la ciudad. Vivía de un lado a otro, soportando una vergüenza inmensa ante sus amigas de la alta sociedad, que ahora le daban la espalda y la evitaban. Su boca, que antes con arrogancia me había dicho que durmiera debajo de un puente, ahora tenía que experimentar por sí misma lo dura que es la vida cuando el dinero ya no está de su lado. El destino de mi madrastra Carmen no fue menos trágico. Su arrogancia y su estilo de vida tan lujoso, al parecer, solo se sostenían por un montón de deudas y tarjetas de crédito. Durante todo este tiempo, había utilizado el certificado de la casa heredada de mi difunto padre como garantía para préstamos con usureros. Al no poder pagar los intereses de la deuda, que no dejaban de crecer, esos usureros vinieron en masa y echaron a Carmen de la casa por la fuerza. Perdió la casa que tanto había defendido esa noche. La mujer que con tanta crueldad me había cerrado la puerta en las narices, ahora no tenía una sola puerta que quisiera abrirse para acogerla. La rueda del destino realmente había girado a la perfección. Sin necesidad de que me ensuciara las manos, sin necesidad de planear una cruel venganza, todos ellos habían recibido el castigo por sus propias acciones. Varias semanas después de la noticia de su arresto, en un fin de semana festivo, invité a mi abuelo Antonio a dar un paseo por la tarde en un mercado tradicional para comprar algunas nuevas semillas de árboles frutales. El aire de esa tarde era bastante fresco. Después de terminar las compras, caminamos por la acera hacia donde estaba aparcado nuestro coche. Mientras caminábamos, mis ojos se fijaron sin querer en un hombre que estaba sentado, apoyado en la pared sucia de una tienda cerrada. La apariencia del hombre era muy lamentable. Su ropa estaba desgastada, sucia y rota en varias partes. Su cabello largo y polvoriento. Su piel, quemada por el sol, y su rostro se veía muy demacrado por el hambre. Delante de él, había un vaso de plástico usado de agua mineral que utilizaba para pedir limosna a la gente que pasaba. Mis pasos se detuvieron al instante. Mi corazón latió un poco más rápido al reconocer las facciones del hombre sucio delante de mí. Este hombre vagabundo que estaba sediento al borde de la carretera era la persona que una vez durmió en la misma cama que yo. Era mi exmarido, Ricardo. Al parecer, durante el proceso judicial, que aún estaba en curso, no pudo contratar a un abogado y no tenía ningún pariente que quisiera acogerlo. Por lo tanto, deambulaba por las calles como un vagabundo, exactamente como él me había hecho a mí. Mi abuelo, al darse cuenta de que mis pasos se habían detenido, también miró al hombre. Mi abuelo reconoció el rostro del hombre y me miró con una expresión de preocupación. Sin embargo, solo sonreí ligeramente para tranquilizar a mi abuelo. Caminé hacia un pequeño puesto de comida que estaba lejos de allí. Compré un paquete de arroz blanco con lauk ayam goreng, pollo, frito, verduras y una botella de agua mineral fría. Sostuve el paquete de comida y caminé lentamente hacia el hombre que estaba sentado en la acera. Ricardo bajó la cabeza al ver la sombra de alguien de pie frente a él. Cuando levantó la vista lentamente para ver quién venía, sus ojos se abrieron de par en par. Su boca se abrió ligeramente y su cuerpo tembló violentamente. Estaba muy sorprendido de verme de pie frente a él. Miró mi ropa limpia y cara, luego miró su propia apariencia, que estaba muy sucia. Una inmensa vergüenza se reflejó claramente en sus ojos, que comenzaron a llenarse de lágrimas. Seguramente pensó que yo había venido a humillarlo, a insultarlo y a reírme de su situación en público, como él me había hecho a mí. Sin embargo, no estaba enojada. No quedaba ira, ni rencor, ni odio en mi corazón al verlo. Él ya no tenía el poder de hacerme daño. Me arrodillé lentamente delante de él. Sin pronunciar una sola palabra hiriente, le ofrecí el paquete de arroz y la botella de agua mineral. Ricardo miró la comida con las manos temblorosas. Lágrimas de arrepentimiento comenzaron a rodar por sus mejillas sucias. Lloró desconsoladamente. Un llanto muy triste de un hombre que lo había perdido todo por su propia estupidez. ¿Por qué? Su voz era ronca y temblaba violentamente. ¿Por qué sigues dándome de comer después de todo lo que te hice? Te abandoné cuando estabas en bancarrota. Quise robarte el dinero. Destruí tu vida. Deberías insultarme, no darme esta comida. Lo miré a los ojos con una mirada muy tranquila y llena de paz. Esbocé una leve sonrisa sincera, no una sonrisa de victoria burlona. Porque no quiero convertirme en un monstruo como tú, dije con una voz muy suave, sencilla y clara. Te doy de comer no porque todavía te ame y no porque haya olvidado tus acciones. Te doy de comer porque soy un ser humano con conciencia. Algo que tú nunca tuviste esa noche. Come, no te mueras de hambre en la calle, porque tu verdadero castigo acaba de comenzar. Después de pronunciar la última frase, me levanté. No miré hacia atrás ni un poco. No esperé un gracias y no presté atención a sus sollozos cada vez más fuertes en la cera caliente. Regresé hacia mi abuelo,
que ya me esperaba sonriendo con orgullo. Tomé la mano áspera de mi abuelo y nos fuimos, dejando a ese hombre con su arrepentimiento que nunca tendría fin. Esa tarde, mientras conducía a casa hacia nuestro hogar tan agradable, viendo el sol comenzar a ponerse con un hermoso color anaranjado, me di cuenta de una cosa muy valiosa. La bancarrota y el divorcio no fueron el final de mi vida, sino una forma en que Dios filtró a las personas que merecían estar en mi vida. Perdí un palacio de cristal frágil y lleno de mentiras. Pero a cambio, encontré una verdadera familia y una paz interior que nunca podría ser cambiada por ninguna riqueza. Con mi abuelo en el porche de la nueva casa encontré la verdadera felicidad. Las cicatrices del pasado ahora se habían curado sin dejar rastro, dejando una lección de vida que siempre llevaré hasta el final de mis días.